a toda la amada Iglesia de Dios a nivel mundial, desde el puerto bello de Acapulco, Guerrero, México. Nuevamente su hermano en Cristo Jesús y pastor voluntario por la gracia de Dios les saluda con las palabras del Maestro Jesucristo. Paz a vosotros. Es un enorme gusto, una alegría nuevamente poder participar por medio de estas plataformas en esta hermosa este hermoso grupo de edificados en la palabra. Gracias por la invitación nuevamente. Es una alegría poder ser partícipe de esta hermosa bendición. Y bien, mis amados hermanos, hoy, conforme a este calendario, este rol, a mí me corresponde hablar en esta primera parte de los eventos e instrucciones finales de Jesús, con el eslogan: preparando mi corazón para el gran memorial, la cena del Señor. Y el tema, hermano, central de esta hermosa enseñanza es aquella analogía, aquel símil que utiliza el Señor Jesús, de Jesús maldice la higuera. Ese es el título, ese es el tema. Pero sin más, hermanos, vayamos a la narrativa de este hermoso tema, hermanos, que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, de los versos 12 al 15, hermanos, y también tomaremos un poquito de los versos 20 al 26. Vamos a escuchar este hermoso relato de la maldición de la higuera estéril. La palabra del Señor dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. El objetivo, mis amados hermanos, de esta enseñanza es entender que como hijos de Dios debemos llevar fruto. De lo contrario, hermanos, seremos cortados de su gracia. Así que, como modo de introducción, hermanos, el desarrollo de esta enseñanza, hermanos, después de leer el Evangelio de Marcos capítulo 11 de los versos 12 al 15, bueno, dice la Escritura, ¿verdad?, que el día anterior Jesús había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó todo lo que ahí se hacía. Marcos nos dice, ¿verdad?, un poco antes, que ya estaba anocheciendo. Así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron, él no hizo nada en esa ocasión. Se fue a Betania, probablemente a casa de Lázaro, a la casa de Marta y María, donde pasó la noche. Pero a la mañana siguiente volvió a Jerusalén con clara intención, con esa intención
de expresar su total desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre, el templo, dice la Escritura, ¿verdad?, en una cueva de ladrones. Sin embargo, el evangelista Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista haga mención de ella en dos ocasiones? Además, este milagro, que es el último que Marcos recoge, si exceptuamos la resurrección, es muy diferente a todos los demás que hemos leído hasta ahora, puesto que Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir y dar vida. La pregunta es, ¿qué propósito tiene todo esto? Hablemos del simbolismo, hermanos. La higuera es un símbolo de Israel. Es decir, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. Y esto, hermanos, lo encontramos en el Viejo Testamento a través del profeta Oseas, en el capítulo 9 y el verso 10. Dice la Escritura: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Amén. Pero el profeta Jeremías, este joven, tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos, como brevas, y otro de higos malos que no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios, y los otros al resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Esto usted lo encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 24, del verso 1 al 10, y también el capítulo 29 y el verso 17. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta joven Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. En el capítulo 8 y el verso 13 dice de la siguiente manera: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Es decir, una higuera con hojas pero sin fruto. Pregunta: ¿por qué buscó Jesús higos si dice la Escritura que aún no era todavía el tiempo? Algunos se han preguntado por qué Jesús maldijo la higuera por no tener fruto, si como Marcos indica de esta manera, que no era el tiempo de higos. Ahora, para comprenderlo, debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar a la higuera, nada halló sino hojas. Otro punto importante: este símbolo, hermanos, es
sin duda alguna, la religión de Israel. Como ya lo he dicho, la higuera era un símbolo de Israel, muchas hojas pero sin frutos. Y dice la Escritura que la noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo. Y justo en este momento se disponía a ir ahí, nuevamente para hacer una de las acusaciones, ¿verdad? Pero justo ahí, en este momento, él se disponía a ir para, hermanos, iba de una manera molesto, iba a acusar. Imagínense ese momento de las acusaciones más graves que podemos imaginar. En el verso 17 del Evangelio de Marcos dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían, hermanos, para esconder la falta de verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que le habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor, era completamente superficial, y no tardaron mucho en cambiarla por gritos diciendo: crucifícale, crucifícale. Hermanos, la abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero, hermanos, en resumen, no daba nada, hermanos. Ahora hagamos una inspección oficial antes del juicio. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, porque fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto. Aquí, para contestar esto, debemos tener en cuenta que el Señor estaba, hermanos, actuando de una forma gráfica, sí, con el fin de enseñar a sus discípulos algo de suma importancia y que no debían, hermanos, olvidar. De hecho, podríamos decir que se trataba de algo tan importante que repitió la clase en 2 ocasiones seguidas, puesto que la inspección de la higuera y la del templo pretendían enseñar una misma cosa. Mire, la abundancia de hojas no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo, y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio. El lenguaje se reviste de total solemnidad si lo comparamos con el que fue pronunciado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y esto lo encontramos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 20 y 21. Dice ahí la Escritura: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, hay una seria, hermanos, exhortación también para todos nosotros. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios, pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, cultos muy bellos y bien organizados, y tampoco le va a impresionar nuestra música, hermanos, o la relevancia social que hayamos alcanzado, esa relevancia social. Porque en Mateo 7, 21 al 23, fíjese cómo el Maestro Jesús exhorta a su iglesia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recordemos que el bautismo, hermanos, el ser miembro de una iglesia, el participar de la cena del Señor y la práctica diaria, hermanos, internas, externas del cristianismo, pueden ser únicamente hojas si no hay frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo, ahora el verso 16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5, versos 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hablemos del momento que Jesús tenía hambre. Otro detalle que nos llama la atención es que la causa que dio origen a la maldición de la higuera fue el hecho de que Jesús tuviera hambre, dice la Escritura. Es cierto que esto nos muestra la perfecta humanidad de Jesús, al igual que otras ocasiones en las que se cansaba, dormía, se sentaba, tenía sed. Pero no parece que este sea el propósito fundamental al incluir este detalle. Además, esta sería la única ocasión en la que Jesús hizo un milagro destructivo y pensando en sus propias necesidades. Por lo tanto, debemos creer que esto forma parte también del lenguaje gráfico que Jesús estaba empleando. Y en ese caso, no deberíamos pensar tanto en su hambre física, sino en el profundo deseo que él tenía de encontrar entre su pueblo Israel algo de fruto que diera gloria a Dios. Y por el hecho de tener hambre, deducimos aquí, debemos deducir que lleva mucho tiempo buscando alguna manifestación de este tipo sin haberla encontrado. Así que hay mucho, hermanos, que comprender de esta hermosa enseñanza. También el texto nos dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Siguiendo con la interpretación de este acto simbólico, debemos darnos cuenta que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel a la que la higuera representaba. Escúchelo. Esta interpretación simbólica debemos entender que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de mostrar, de enseñar el juicio de Dios sobre esa nación israelita, aquí en este caso a la que la higuera está representando. Entonces, unos días después, Jesús contó otra parábola en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías y habló con toda claridad acerca de la maldición que iban a recaer sobre ellos por esta causa. Y dice el Evangelio de Marcos, ahí mismo, en el capítulo 12 ahora y el verso 9: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Israel, iglesia, había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras, pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenían abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe y del amor. Esto provocó el edicto final de la boca del Señor: córtala, para que inutiliza también la tierra. Dice la palabra, córtala, para entonces
hacer inútil también la tierra. Lucas 13, versos 6 y 9. Entonces el cumplimiento de esta maldición, hermanos, se culminó en el año 70, cuando Jerusalén, recordemos, fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil. No olvidemos, sin embargo, que esto no es el fin de Israel, como Pablo se esfuerza en explicar en los capítulos 9 al 11 de Romanos. El verso 25-27 de Romanos 11 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Así que el pueblo judío ha sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, amén, la nación renacerá y será restaurada a una posición de favor con Dios. Ahora vamos a la otra parte importante que dice el texto de Marcos 11. Por la mañana vieron que la higuera se había secado. Así que al día siguiente volvieron a hacer el mismo recorrido hacia Jerusalén, y ahí descubrieron que en tan solo 24 horas aquella frondosa y vigorosa higuera se había secado, hermanos, desde las raíces. Y aunque lo que Jesús le había dicho era que nunca jamás coma nadie fruto de ti, ni tenía sentido tampoco que un árbol infructuoso ocupara un lugar en la tierra innecesariamente. Todo esto, hermano, pues en resumen, esta enseñanza nos hace pensar algo muy importante. Nos hace pensar, hermanos, que esta parábola, esta ilustración, que es seriamente que Dios hará un juicio seriamente sobre este mundo. Otro texto que menciona ahí mismo Marcos 11, dice ahí: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Ahora, esta es la respuesta de Jesús en su contexto. Ahora Jesús responde a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta. Y a partir de aquí comienza a hablarles acerca de la fe, la oración y el perdón. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el incidente anterior? A primera vista parece que no hay mucha conexión, pero si ponemos atención en el contexto, podremos darnos cuenta de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su pueblo, Israel. Sin duda, los principios que el Señor expuso aquí fueron de mucha utilidad en el comienzo de la predicación cristiana, y lo han seguido siendo hasta nuestros días. La fe combinada, hermanos, con la oración y el perdón. Ahora, pregunta: ¿para qué tenían que tener fe? Por supuesto, Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar montes en el mar. No, eso no tendría ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Y esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Al mismo tiempo, debemos entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de la esterilidad espiritual. Y por último,
La fe en Dios nos puede llevar a superar las dificultades que siempre encontramos en el servicio cristiano. Así que el Señor dijo, el que creyere y no dudare, será hecho lo que dice. Entonces, todo milagro, hermanos, es producido por la fe en Dios. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios, y por esta razón descansa en su poder y gracia. Y aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. Dijo el Señor también una frase, esto de montes arrojados al mar. Aquí el Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera: de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿A qué se refiere el Señor aquí en esta hermosa palabra? Este hecho acerca de la fe, que puede mover las cosas, aparece también en Mateo 17:20 y también en Lucas 17, verso 6. Y en cada una de las ocasiones tiene pequeñas diferencias. En realidad se trataba de una frase que los judíos usaban con frecuencia refiriéndose a suprimir problemas o superar dificultades. Por lo tanto, no debemos interpretar estas palabras literalmente, porque lo que en verdad quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que el hombre tiene son sus propios pecados. Estos son como una gran montaña que le impiden acercarse a Dios, pero Él se dispone a echarlos a lo profundo del mar cuando ponemos nuestra fe en Él. En Miqueas capítulo 7 y verso 19 nos dice de la siguiente manera: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y lo mismo podemos decir de las dificultades que encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en las palabras de Dios a Zorobabel, después de que el pueblo de Israel hubiera regresado del cautiverio en medio de mucha debilidad y enemigos. Esto lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4 y en los versos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. No debemos quitar la fuerza a esta promesa, ni restarle valor, tanto en la esfera física como en la espiritual. Los apóstoles ya habían estado haciendo cosas que podríamos considerar como imposibles. Pedro anduvo sobre el agua por la fe, Mateo 14, verso 29. Los 12 vieron cómo los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Lucas 10, verso 17. Y todo el libro de los Hechos es una prueba de que lo que Jesús dijo aquí era verdad. Amén. Y en la vida, hermanos, de todos nosotros, hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos algo en particular, y en ese caso podemos estar plenamente confiados en que ese algo se hará. En tal sentido, Jesús nos dice: todo lo que le pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que el Señor dijo que la duda era un grave obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos, y esto se manifiesta cuando oramos por algo en lo que no tenemos demasiado interés, y por lo tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. Santiago lo expresó de una manera muy especial en el capítulo 1 y los versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que
Pedir teniendo fe en Dios tiene ciertas, hermanos, limitaciones. Una vez dicho todo esto, vamos a aclarar también que el Señor no nos estaba garantizando una fórmula mágica para conseguir todo lo que queremos. No, porque en Santiago capítulo 4 y verso 3 nos habla de la oración. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí notemos que cuando Jesús enseña cómo mover montañas por la fe, dijo explícitamente: tened fe en Dios, es Dios el que lo hace, y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad revelada. Esto es algo muy diferente de la autosugestión, que en realidad es una forma de fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para estar convencidos de algo que deseamos. Por el contrario, nuestra confianza se debe apoyar únicamente en Dios y en su voluntad revelada. Así que, como vamos a ver, el mismo Señor Jesucristo estableció ciertas pautas morales que debemos respetar si queremos recibir lo que pedimos. Él dijo que hay una especie de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 7, lo explica de esta manera, y la iglesia lo entiende así, o lo debemos entender así. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que, iglesia, hermanos, orad con fe no significa únicamente estar seguros de que lo que pedimos sucederá, sino que debemos asegurarnos también de lo que pedimos se ajusta a lo revelado por Dios, porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos dice. Entonces, esto que acabamos de estudiar es una de las cosas que con frecuencia se confunden y que finalmente tiene graves consecuencias. Pongamos un ejemplo por este último tiempo, ya para terminar. Un ejemplo extremo que hemos visto en varias ocasiones. Una madre dice que no cree en Dios porque puso su fe en Él para que su hijo enfermo sanara. Y aunque oró insistentemente por ello, finalmente el niño murió. Al tratar un caso así, no queremos parecer fríos e insensibles, pero necesariamente tenemos que aclarar algunas cosas. Hemos dicho que la fe es nuestra respuesta a la voluntad de Dios revelada. Ahora bien, ¿le había revelado Dios a esta mujer que su hijo no iba a morir si ella tenía fe? ¿Lo que tenía era fe o no una fuerte autosugestión marcada por el intenso deseo de ver a su hijo sano? Tal vez no veamos como queremos o no queremos parecer indiferentes ante el dolor humano, pero tampoco podemos dejar de decir que es una enseñanza incorrecta en cuanto a lo que Jesús realmente dijo. Causará mucho daño a las personas, al punto de que puedan apartarse del Señor porque consideren que les ha defraudado, que lo hayan considerado de esta manera. Entonces la oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así tenemos plena garantía de recibir lo que pedimos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y verso 14 al 15, nos dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y encontramos otra condición moral a continuación. El Señor dijo: y cuando estéis orando, perdonad. Algo muy importante. Por supuesto, no podemos orar para pedir la maldición de Dios sobre una persona, no, sino todo lo contrario. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestras oraciones no sean contestadas como esperamos, dice Pedro. Es decir, antes de orar, antes de hablar con Dios, hemos de hacer todo cuanto está en nuestro poder para procurar la paz con todos los hermanos, perdonándonos sinceramente
en lo que nos ha ofendido o nos han ofendido y pidiéndoles perdón si nosotros lo hemos hecho, conscientes o inconscientemente les hemos ofendido a ellos. Recordemos que la promesa tenía una aplicación especial a los apóstoles y a los primeros discípulos. ¿Podrían ellos perdonar a aquellos que en unos pocos días iban a matar a su amado Maestro? Hay muchos lugares en los que se destaca la importancia del perdón. En Efesios capítulo 4, verso 32, termino con esto, hermanos, dice ahí la Escritura: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y bien, hermanos, para terminar, debemos pues entender, ¿verdad?, que todo lo que debemos de hacer debe ser estrictamente realizado conforme a la palabra. Hemos entendido la relación, la profecía de esa higuera que fue maldecida por el Señor Jesucristo. Así que también, hermanos, hay algo más importante que tenemos que considerar y no pasar por alto. El pueblo de Israel tenía que estar entonces vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia debe tomar en serio, hermanos, esta advertencia, porque el Señor puede venir, hermanos, en cualquier momento, de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, repito, cultos muy bellos y bien organizados. Que esta palabra, hermanos, sea para meditar, para santificarnos, para estar en comunión con Dios, con el prójimo y con la iglesia. Nos vemos en la próxima, para la honra, honor y gloria de Jehová, edificados en la palabra. Paz a vosotros.